Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los dilemas geopolíticos más complejos y delicados del momento, la crisis en Cuba y la nueva y muy dura política de Estados Unidos hacia la isla, una verdadera encrucijada con implicaciones enormes para toda la región. Y la gran pregunta que está sobre la mesa es esta. ¿La actual campaña de máxima presión, sobre todo el bloqueo total de petróleo, es de verdad el empujón que se necesita para forzar una transición a la democracia? ¿O es una estrategia súper arriesgada que podría empujar al país a un colapso total, a un estado fallido sin ninguna garantía de que el régimen caiga? Bueno, para entender todo esto, tenemos que ir paso a paso, porque esta discusión no sale de la nada, sino que es el resultado de una serie de eventos pero muy recientes que cambiaron por completo las reglas del juego. Todo se acelera de una manera increíble en enero de 2026. Primero, cae Nicolás Maduro en Venezuela, y con él se corta de golpe el último salvavidas económico que le quedaba a Cuba, el petróleo subsidiado. Casi de inmediato, Washington reacciona con una orden ejecutiva que en la práctica impone un bloqueo petrolero total. Para febrero, apenas un mes después, organizaciones como Human Rights Watch ya estaban sonando todas las alarmas sobre una crisis humanitaria gravísima en la isla. Y esto nos lleva directamente a la primera postura en este debate, la que dice que la única manera de forzar un cambio en un régimen que lleva décadas sin moverse es básicamente cortarle el aire, la asfixia económica total. La lógica aquí es, digamos, bastante directa. Quienes defienden esta política creen que, después de tantos intentos fallidos, de décadas de idas y vueltas, la única opción que queda es cortar de raíz todas las fuentes de energía y dinero para, ahora sí, obligar a la élite cubana a sentarse a negociar en serio. Ahora, lo interesante es entender por qué desconfían tanto de cualquier cambio gradual. Hay una frase de la revista independiente cubana, Convivencia, que lo clava. Describe las supuestas reformas económicas de los últimos años como un amago capitalista, o sea, una finta, un engaño, que en realidad solo escondía que el modelo ya estaba muerto. Y los argumentos para esta desconfianza son bastante concretos. El régimen ha dejado claro que no quiere reformarse desde adentro. De hecho, el propio Partido Comunista prohíbe explícitamente que la gente acumule riqueza, lo que ahoga a cualquier emprendedor. Llevan 60 años usando el embargo como la excusa perfecta para sus propios desastres. Y mientras, hay más de 700 presos políticos y un nuevo código penal que te puede mandar a la cárcel por un tuit crítico. El argumento es, con un sistema así no se puede dialogar. Y aquí viene el punto clave para quienes defienden el bloqueo. Dicen que ya hay pruebas de que está funcionando. Hay reportes muy serios que hablan de contactos secretos en México con la posible mediación del gobierno mexicano entre funcionarios de Washington y gente muy importante del ejército y la inteligencia cubana. ¿El objetivo? Negociar una salida. Ok, ya vimos un lado de la moneda. Ahora vamos a darle la vuelta y a entender el argumento contrario. Un argumento que no se enfoca tanto en la intención de la política, sino en sus consecuencias, que pueden ser devastadoras, y en los riesgos geopolíticos, que son enormes. El gran miedo aquí es que una cosa es querer un cambio, y otra es provocar una implosión. La idea de asfixiar la economía, dicen los críticos, no es una estrategia para construir una democracia, es una receta para empujar a un país ya muy frágil al caos total, creando un estado fallido y castigando, sobre todo, a la gente de a pie. Y miremos el impacto real, el del día a día, 70%. ¿Qué es este número? Bueno, según los últimos informes de Human Rights Watch, es el porcentaje de medicamentos esenciales que hoy simplemente no existen en los hospitales cubanos. Imaginen lo que eso significa. Y este otro número, 20. 20 horas. Esa es la cantidad de horas al día que algunas provincias enteras se quedan sin electricidad. O sea, esto no es una molestia, es la paralización casi total de la vida cotidiana para millones de personas. Y ojo, que este miedo a un colapso no es una exageración de ahora. La propia CIA, en un informe que ya no es secreto de 1993, durante la terrible crisis del Periodo Especial, advirtió exactamente de esto. Su análisis fue claro. Un estado fallido en Cuba provocaría hambre, enfermedades y una crisis migratoria gigantesca. Entonces, lo que tenemos sobre la mesa son dos visiones, dos estrategias que chocan de frente sobre cómo enfrentar esta crisis.
Vamos a ponerlas una al lado de la otra para que quede bien claro. Por un lado tenemos la estrategia de máxima presión. La idea es, básicamente, un knockout, cortarle todo el oxígeno económico al régimen para que no le quede otra que rendirse. Por otro lado, está la estrategia de empoderamiento quirúrgico, que es más gradual. La idea aquí es fortalecer desde adentro a la sociedad civil y a los pequeños empresarios para que poco a poco le vayan quitando poder al Estado desde la base. Y esta alternativa no es solo una idea en el aire, ¿eh? Tiene pasos muy concretos. Por ejemplo, usar herramientas que ya existen, como una licencia que permite que las pequeñas empresas privadas, las MIPYMES, importen su propio combustible. Esto les daría una independencia económica brutal del Estado. El otro paso es apoyar políticamente las demandas que hace la propia sociedad civil cubana, que se centran en cosas básicas: liberar a los presos políticos y garantizar libertades de expresión y asociación. Pero claro, una cosa es el plan en papel y otra es la realidad en el terreno. Y esa realidad puede ser muy volátil y peligrosa, como lo demostró un incidente trágico que pasó hace poco en el mar cerca de Cayo Falcones, y que nos enseña cómo reacciona el régimen cuando siente que pierde el control. Y aquí tenemos dos historias que no podrían ser más distintas. El régimen dijo que fue una infiltración terrorista que se enfrentó a sus guardafronteras y que por eso hubo 4 muertos. La familia, en cambio, lo niega todo. Dice que lo más probable es que la lancha llevara ayuda humanitaria, intentando saltarse los controles del gobierno. Este incidente es clave porque muestra que el régimen está dispuesto a usar la fuerza letal para mantener su monopolio de todo, hasta de la ayuda. Hemos visto dos visiones que parecen totalmente opuestas. Pero, y aquí viene lo más fascinante de todo, es que si rascamos un poquito, nos damos cuenta de que a pesar de las diferencias en la estrategia, hay un montón de cosas en las que ambos lados están de acuerdo. Fíjense en esto. Todos, absolutamente todos, están de acuerdo en que el modelo cubano está quebrado. Todos están de acuerdo en que el gobierno es el principal responsable de la miseria de su gente. Todos saben que el régimen usa el embargo como una excusa para tapar sus propios problemas. Y lo más importante, todos coinciden en que la situación ya no da para más y que se necesita un cambio profundo y urgente. Entonces, al final del día, el problema no es el diagnóstico. Todos ven al mismo paciente enfermo. La gran pelea es sobre la medicina. Para unos, el bloqueo es como un bisturí de cirujano. Duele, pero es necesario para sacar el tumor de raíz y forzar un cambio rápido. Para otros, es como un martillo gigante, una herramienta demasiado bruta que puede destrozar al paciente entero en el proceso, sin ninguna garantía de curarlo. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que va mucho más allá de Cuba. ¿Cómo se hace para ayudar a una transición democrática en un país con un régimen totalitario tan arraigado sin terminar destruyendo el país y a su gente en el intento? Es quizás uno de los desafíos más enormes de la política internacional hoy en día. Y en el caso de Cuba, es un capítulo que todavía se está escribiendo y cuyo final puede tener consecuencias para todo el continente.